Hola, el tema de hoy es un tema bastante polémico porque es un tema que nos afecta a todos los días. Es el tema de la gasolina y los precios de la gasolina que en este país han llegado a un absurdo. Nosotros tenemos los precios de la gasolina más caros de la región centroamericana y República Dominicana. Todos los transportes de todas las mercancías de este país necesitan gasolina. El transporte público, por lo tanto, cuando Arecep hace ajustes en las tarifas de autobuses, por ejemplo, toma en cuenta el precio de la gasolina. Los carros que utilizamos todos los días para transportarnos, en su enorme mayoría utilizan gasolina. Los carros eléctricos en este país son muy pocos. La gasolina es uno de los elementos más importantes de los precios de la economía. Entonces, ¿qué pasa cuando entra en el debate público el precio de la gasolina? Salen personas como Eliezer Feinstein, candidato del Partido Liberal Progresista, aprovechando que estábamos en elecciones, o como Rodrigo Chávez, no solo candidato, sino uno de los dos que va a segunda vuelta, junto con Figueres, a decir que para bajar los precios de la gasolina hay que cerrar Recope. Recordemos que Recope tiene un monopolio de la distribución de la gasolina y a pesar de que se llama refinadora costarricense de petróleo, no refina crudo, a pesar de que sí hace ciertos procesos que mejoran la calidad de la gasolina, no refina. Lo que tiene es el monopolio de la distribución de la gasolina en este país. Por supuesto que decir que hay que cerrar Recope para bajar los precios de la gasolina suena muy bonito, echarle la culpa a que Recope, siendo que es el ente encargado de la distribución de la gasolina, es el culpable de los precios tan altos de la gasolina en este país. Pero ¿qué pasa cuando un economista como Eliezer Feinstein o Rodrigo Chávez dicen que cerrando Recope se va a bajar el precio de la gasolina? Hay dos opciones. La primera es que o son malos economistas y la segunda es que están mintiendo. Porque cerrando Recope no se baja el precio de la gasolina. Este es un mercado bastante pequeño en términos comparativos. Entonces, si cerramos Recope, lo que va a pasar es que otra empresa va a venir a suplir el monopolio. Muy difícil que en un mercado como el costarricense haya dos empresas distribuyendo gasolina. Una eventualmente va a quedarse con un margen muy pequeño del mercado y va a influenciar poco o nada en el precio. Si quitamos las empresas multinacionales o de capital extranjero de Centroamérica, Walmart, PriceMart, Avianca, que son capital ya sea estadounidense o europeo, nos vamos a quedar con tres empresas netamente centroamericanas que encabezan la lista de los tres primeros lugares de las empresas con mayores utilidades de la región. En primer lugar, vamos a encontrar la Autoridad del Canal de Panamá, que es una empresa pública, la que administra el Canal de Panamá, con una ganancia, unas utilidades de 3.172 millones de dólares anuales. En segundo lugar, vamos a encontrar la refinadora costarricense de petróleo Recope, con 2.695.2 millones de dólares en ganancias. Y en tercer lugar, el grupo ICE, con 2.315.7 millones de dólares. Tres empresas públicas estatales, una panameña, dos costarricenses, son las empresas centroamericanas, de mercado centroamericano, de capital centroamericano, más grandes. Por supuesto que hay intereses en que una empresa privada tenga las utilidades que tiene Recope, aunque las utilidades no son nada despreciables y cualquier empresa que se dedique a los hidrocarburos va a querer tener una porción de esas ganancias. Entonces hay que preguntarse si esta gente realmente lo que quiere es bajar el precio de combustible o hay lobbies presionando detrás para entrar en este mercado y dejarse parte de estas utilidades. No digo que sean estas, pero nombre de empresas que se dedican a hidrocarburos: Chevron, Shell, Texaco, por ejemplo. Cuando ven mercados así, por supuesto van a querer entrar. Entonces habría que preguntarles a estos candidatos si realmente el interés es bajar el precio de la gasolina o el interés es porque tienen compañías que los apoyan detrás o compañías que tienen intereses muy fuertes detrás. Y en la Asamblea Legislativa habría que ver a estos diputados recién electos cuáles intereses los mueven. Porque ahora vamos a hablar del precio, porque si fueran honestos no dirían que cerrando Recope van a bajar el precio de la gasolina. Dirían que el impuesto único al combustible, dependiendo del tipo de gasolina, va a ser entre un 26% o un 38%. Es decir, gran parte, incluso una tercera parte del precio de la gasolina de este país está dada por el impuesto único al combustible. Porque si nosotros desglosamos
Por ejemplo, una gasolina muy común, la gasolina super, en este momento está en 765 colones por litro. Si nosotros tratamos de desglosar esto, más o menos nos va a quedar que el 48% de ese precio viene dado por el precio internacional. Eso nadie se lo va a quitar, es el precio internacional, al precio al que se vende internacionalmente el barril. Un 35% de esta gasolina en específico es el impuesto único al combustible, un 8% es el margen de las estaciones de servicio, es decir, el margen de utilidad que ganan las estaciones de servicio por prestar el servicio, aquí se los conoce como bombas, y ahí ya llevamos el 91% del precio de la gasolina y ni siquiera ha entrado Recope. 91%. Cerrando Recope, ¿ustedes creen que va a bajar mucho? Pongamos a Recope, el margen de Recope es 6%. Luego 2% de flete de los transportistas, los cisternas que llevan la gasolina de los almacenes de Recope, de los tanques de Recope a las gasolineras, se llevan alrededor de un 2% del precio y un 1% es el subsidio. Recordemos que a las flotas pesqueras artesanales en este país se les subsidia la gasolina, por ejemplo. Entonces, parte para subsidiar los costos de esta gasolina se les carga a los consumidores. Entonces, desglosemos cuál es ese 6% que se deja Recope. Gran parte de esto son salarios, fletes, seguros, transferencias, inversiones, deuda, renta, etc. Algo que cualquier empresa, sea pública o sea privada, sea Recope, sea otra, va a tener. Los salarios específicamente, que mucha gente va a decir que no, que los salarios son altísimos. Tenemos 1.700 trabajadores en Recope, más o menos. Y algunos pueden decir que las convenciones colectivas de estos trabajadores pues les dan privilegios o les dan muchos beneficios, que solo el 3% del margen que le toca a Recope es para pagar salarios. Es decir, de los 765 colones por litro de gasolina super, solo 22.95 son para pagar salarios. Si usted cierra Recope, la otra empresa va a tener que pagar salarios también. Digamos que pague la mitad, lo que le va a estar quitando es alrededor de 11 colones. Cerrando Recope, solo está bajando 11 colones el precio de la gasolina. Mientras que usted, si le quita el 35% del impuesto único al combustible, le está quitando 267.75 colones al litro de gasolina super. Entonces, cabe preguntarse, ¿qué es lo más lógico? ¿Quitarle, cerrar Recope y bajar 11 colones en promedio o quitar el impuesto único al combustible? Porque si usted es un economista, como Rodrigo Chávez, candidato a presidente, o Eliezer Feinstein, actualmente diputado electo, que el 1 de mayo va a llegar a la Asamblea Legislativa, le siguen diciendo que hay que cerrar Recope para bajar los precios del combustible, son unos mentirosos y tienen intereses detrás, por supuesto. ¿Cómo no va uno a dudar de la palabra de alguien que le diga eso cuando sabe que el impuesto al combustible da casi una tercera parte del precio total? Entonces, si no van a hablar de quitar el impuesto único al combustible, van a estar mintiendo o van a estar ocultando la verdad, que es al final lo mismo. Hablemos ya en términos de región. Nosotros sabemos que somos la gasolina más cara de la región, pero quitando el impuesto único al combustible, no solo Costa Rica pasaría en términos generales de todos los tipos de gasolina y tipos de combustible que se distribuyen en este país a ser alrededor de la segunda más barata, sino que en términos específicos el diésel o la gasolina Plus 91 pasarían a ser los más baratos de la región, no solo centroamericana, sino incluyendo a República Dominicana, simplemente quitando el impuesto único al combustible. Podríamos hacer en términos de diésel, que son los que utilizan la mayor parte de los transportistas. Si usted es transportista, va a entender, si usted es autobusero, va a entender que quitando el impuesto único al combustible, la gasolina diésel va a pasar a ser la más barata de la región, de toda la región. ¿Cómo es que usted, un economista, como Rodrigo Chávez, no le está diciendo esto? Le está mintiendo en la cara. A usted le está viendo la cara de tonto. Un economista que le miente así, no sé si habría que seguirle creyendo, honestamente. Porque si miente en una cosa así tan básica, ¿en qué no va a mentir? En cosas más complejas, por supuesto. No estoy diciendo que en el aparato estatal no haya corrupción o que en Recope no haya corrupción. Evidentemente, en todo aparato estatal, especialmente los aparatos estatales que se han manejado por tanto tiempo, por tan pocos partidos como el nuestro, va a haber corrupción, por supuesto. Evidentemente, si cerramos Recope, van a pasar dos cosas. No va a bajar el precio de la gasolina, evidentemente, pero una empresa extranjera va a venir y las utilidades que se deja Recope se las va a llevar. ¿Sí? No va a renunciar a las ganancias, eso es mentira. Y si se queda con el monopolio, que es probablemente lo que vaya a pasar por el tamaño del mercado,
va a tener la capacidad de aumentar su margen de ganancias a como le dé la gana. Se quedan con el impuesto y la otra empresa al rato hasta cobra igual o más que Recope, pagándole menos a los empleados, pero dejándose más utilidades porque eso es a lo que viene. Entonces va a estar sacando miles de dólares de este país, que al final lo que van a hacer probablemente es pues reducir la oferta de dólares interna, y cuando se reduce la oferta aumenta el tipo de cambio. ¿Y quiénes se joden? ¿Quiénes se joden cuando sube el tipo de cambio? Los importadores. Y los importadores que importan materia prima para producir van a tener más caro. Entonces, no solo el precio de la gasolina no bajó, sino que hay otros productos que empezaron a subir de precio. Eso es lo que quieren. Eso es lo que quieren unos economistas cuando dicen que quieren bajar el precio de la gasolina cerrando Recope. Que las ganancias de Recope no queden en el país, sino que se las lleve una empresa extranjera. Entonces, algo que voy a hacer muy enfático en este video es, cerrando Recope, no se baja el precio de la gasolina. No se baja. Quitando el impuesto único al combustible, sí se baja. Además, si usted quiere reducir los salarios de 1.700 personas en Recope, no solo se va a enfrentar a la gente que va a estar defendiendo a Recope, sino que se va a enfrentar a estos 1.700 trabajadores y va a crear un clima que ningún gobierno se lo va a aguantar. Y al final lo que van a tratar de calmar las cosas y no se va a llegar absolutamente a nada, porque usted está enfrentando a la población en un tema. Pero que al final, si toda la población está de acuerdo en quitar el impuesto único al combustible, que es algo que fácilmente cualquiera va a estar de acuerdo, entonces es mucho más fácil movilizar a la población a tener un acuerdo y presionar para que se quite el impuesto. Entonces, no solo los trabajadores de Recope, por supuesto, estarían de acuerdo porque el impuesto no paga sus salarios, tampoco el gobierno central paga sus salarios, porque el Recope no tiene carga sobre el presupuesto del gobierno central, sino que además usted no va a tener oposición, porque prácticamente la totalidad de la población va a estar totalmente anuente, todos los transportistas van a estar anuentes a colaborar para que se presione, para que se baje o se elimine el impuesto único al combustible. Entonces, no sea tonto, no deje que le mientan, no deje que le mientan en la cara. Cerrando Recope, no se baja el precio del combustible. Espero que haya quedado claro, acepto cualquier tipo de comentarios. Muchas gracias por escucharme, yo soy Daniel Trejos, nos vemos la próxima.